analizando lo que es la palabra de Dios. En el contenido de la palabra, el contenido de la Biblia es lo que estamos analizando a través de estos pequeños y breves videos que la única intención que tienen es de conocer la escritura, conocer la palabra de Dios directamente, sin que haya intervención humana, sino que directamente de la palabra, ver lo que Dios ha dejado escrito para que nosotros conozcamos su voluntad y sepamos lo que Dios quiere de nosotros y cómo agradecerle a Él por todo lo que hace por nosotros, ha hecho, tiene preparado para todos aquellos que seamos obedientes a su palabra. Para ser obedientes a su palabra es necesario conocerla, por eso estamos viendo el contenido de la palabra de Dios. Y el punto principal, lo que habla toda la Biblia, es el Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento estamos viendo a Jesús en el Nuevo Testamento en las cartas paulinas. Y hoy veremos la cuarta parte de lo que es Jesús, cómo lo va describiendo las cartas paulinas a Jesucristo. Solamente algunos pasajes, los más, digamos, los más claros o los que tienen mayor importancia para este estudio, porque toda la Biblia tiene importancia, pero para este estudio los más importantes para este. Habrá otros estudios donde otros pasajes serán más importantes para dicho estudio, pero en este estamos viendo estos pasajes donde Jesús, el escritor, el apóstol Pablo, escritor humano, y el bendito Espíritu Santo ponen a Jesucristo como el único que vendrá de nuevo del cielo. Jesús vino del cielo, Jesús descendió del cielo cuando estuvo aquí en la tierra, porque su morada, Él es eterno, Él ya moraba en el cielo, pero descendió del cielo para venir a traer salvación. Vino e hizo su obra redentora, murió por todos los seres humanos que quieran creer en su nombre, que quieran la vida eterna, que quieran la salvación, que quieran el perdón de pecados. Fue ascendido al cielo porque allá es su lugar, tenía que estar nuevamente en su lugar, que es en el cielo, y vendrá nuevamente por segunda ocasión, vendrá también del cielo, que es el único que está en el cielo, y de allá vendrá. Dice la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, cuando el Señor venga, todo va a terminar, y aquellos que sean obedientes o que seamos obedientes y que estemos vivos físicamente, pues iremos a ese encuentro maravilloso con el Salvador. Y aquellos que hayan muerto físicamente, que su espíritu ya no está en un cuerpo humano, irán también de ese lugar donde se encuentran a estar a la presencia del Señor. Pero Él es el único que vendrá, porque es el único que está en el cielo, que vivió como humano y que está en el cielo. Obviamente en el cielo pues está el Padre, el Espíritu Santo, que forman la deidad, los ángeles, pero el único que vino aquí a la tierra y que estaba en el cielo, que vino aquí a la tierra y que volvió al cielo y que vendrá otra vez por segunda vez, es el Señor Jesucristo. Y de ahí que el Señor Jesús es el único que tiene un día que nadie sabe. El día del Señor nadie lo puede saber. Aquí en la tierra todos podemos saber el día de nuestro nacimiento, el día de un evento importante, porque incluso está marcado hasta en el calendario. Pero el día del Señor nadie lo sabe. Por ello es el único que tiene un día que nadie conoce. Dice la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, versículo 2 y 3, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Un día que es desconocido por todos los seres humanos, que solamente lo conoce el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero cuando, de acuerdo al plan diseñado eterno, el Padre es el que dará la orden, el Hijo es el que vendrá y el Espíritu Santo estará en cada uno de los que hemos de estar con Jesús. Por ello, Jesucristo es el único que tiene un día que nadie conoce. Y no hablamos del día del Señor, no hablamos del día que vino aquí a la tierra, porque también es un día desconocido. La fecha exacta de que cuando Jesús vino aquí es una fecha que se desconoce completamente. Se dan fechas aproximadas, pero no son
correctas porque no pueden ser reales, porque es imposible determinar con tantos años el día preciso en que el Señor Jesús vino. Solamente son fechas aproximadas entre finales de septiembre a mediación de octubre, de acuerdo a lo que menciona la Biblia, no de acuerdo a lo que menciona la tradición. Pero el día del Señor está estipulado, está claramente, que nadie lo conoce, nadie puede saber ese día. Por más que se investigue, nadie va a saber ese día. Por eso es el único que tiene un día que nadie sabe. También es el único que junto con el Padre, cuando digo es el único, me refiero a que el único que vino aquí y vivió como ser humano, y que a pesar de que vivió como ser humano y que vivió perfecto, sin pecado, en este caso es el único que junto con el Padre es la fuente de gracia. Nadie más posee esa fuente más que Jesucristo, que está a la paridad del Padre. Jesucristo como humano, porque Jesucristo eterno pues no se conoce su nombre. Dice la Biblia en Apocalipsis que es un nombre que viene escrito pero que nadie sabe. Pero Jesucristo como humano, cuando vivió como humano, vivió de una manera perfecta, que está al igual que el Padre como fuente de gracia. Nadie más, seres humanos, ningún ser humano puede ser fuente de gracia. Nadie puede dar gracia más que Jesús en conjunto con el Padre. Jesús porque Él dio su vida, Él nos salva, y el Padre porque envió a su Hijo. Dice la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 1 y 2, dice la Biblia: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, Jesús es el único que está al nivel del Padre para poder ofrecer gracia, o que es la fuente de gracia. Nadie más puede dar gracia porque nadie más se ha sacrificado. Nadie más puede dar gracia porque nadie más diseñó el plan más que el Padre Dios. Y Dios el Hijo vino a ejecutarlo. Por ello, Jesucristo es el único que en conjunto con el Padre pueden ser fuente de gracia. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 18, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nadie más, humanamente hablando, nadie más tiene esa cualidad, esa característica, ese poder de estar a la par con el Padre y de tener gracia por sí mismo y poder ofrecer gracia. Gracia es ver con buenos ojos a alguien. Eso es la gracia en un sentido muy, muy raquítico de una explicación, pero solamente para no entrar mucho en para no ahondar mucho en esos detalles, podemos ver así la gracia. Y hallamos gracia en Jesús cuando obedecemos, cuando valoramos su sacrificio. Entonces hallamos gracia, y Él puede dar gracia a todo el que quiera, y está al igual que el Padre. Así también Jesucristo es el único que junto con el Padre son fuente de consuelo. Nadie más lo puede ser más que Jesucristo. Hablando, nuevamente vuelvo a repetir para que no se malinterprete y se diga que estoy dejando al Espíritu Santo fuera. Humanamente Jesús como humano está a la par de Dios, del Padre, y está junto con Él, son la fuente de consuelo. Obviamente el Espíritu Santo es el consolador, pero hablando de Jesús humano, cuando estuvo aquí en la tierra, está al nivel del Padre. Y cuando digo es el único es porque nadie, ningún ser humano tiene esa cualidad, esa característica, ese poder de ser ese consuelo y estar a la par del Padre, en dar consuelo y ser fuente de consuelo. Dice segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 16 y 17, dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Nada más Jesús está en ese nivel en comparación con el Padre, y del Padre de arriba pues no hay nadie más. Dice el que no puede jurar por alguien más porque Él es el que está por encima de todo. Y Jesús, cuando vivió como humano y en este momento está en ese nivel, junto con el Padre son fuente de consuelo. También Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es el único que guía nuestros corazones al amor del Padre. Nadie más puede hacer eso. Por eso cuando digo el único es porque se sobreentiende
que nadie más lo puede hacer. El único que guía nuestros corazones al amor del Padre. Dice la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 4 y 5. 3 al 5 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros que el Señor en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y es el único que puede hacer encaminar, guiar nuestros corazones al amor del Padre cuando seguimos sus pisadas, cuando seguimos su ejemplo, cuando somos obedientes a lo que Jesucristo vino a hacer y que estamos en su camino y que estamos en su sacrificio y que su sangre nos sigue limpiando de todo pecado. Jesús también es el único que vivió como humano y que está al nivel del Padre, está en un mismo nivel de deidad, aunque haya vivido como humano, está en un mismo nivel Jesucristo. Nadie más puede tener se puede adjudicar eso, solamente Jesús. Dice la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, y aquí mismo nos dice que Jesucristo es la única esperanza también. Jesús es la única esperanza y Jesús está al mismo nivel que el Padre, aunque hubiese vivido como ser humano. Dice la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, constituyéndose con ello la única esperanza para el ser humano. No hay otra esperanza para la vida eterna más que Jesucristo. Y aquí lo dice la palabra de Dios. Por ello estamos viendo que el contenido de la Biblia, el tema principal es Jesús, y lo estamos ubicando como menciona a Jesús, para tener también nosotros el privilegio de algún día estar delante de la presencia de Dios. Si conocemos la palabra, si obedecemos la palabra. Y hoy nos damos cuenta que Jesús es la única esperanza. No busquemos esperanza por otro camino, por otra persona, o con algo que nos diga el ser humano. Busquemos la esperanza en lo que nos dice Dios. Dios que creó los cielos, la tierra y a nosotros mismos, y que nos dejó su palabra, nos dice que la única esperanza es el Señor y Salvador Jesucristo. Y también Jesús está al mismo nivel que el Padre. Dice a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor, que puede dar gracia, que puede dar misericordia y que puede dar paz. Es decir, al mismo nivel, dice de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y es el único que tiene esa cualidad y esa capacidad, aunque vino y vivió como humano, pero por su vida perfecta y porque era Dios desde antes que viniese y porque es Dios en este momento y porque es divino, está a la paridad del Padre y nadie se puede comparar el que estén a un mismo nivel. Nadie, por ello cuando oramos, siempre en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo, dirigimos la oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos a alguien, Dios te bendiga, que la paz de Jesús esté contigo, que la gracia de Dios te acompañe. No mencionamos a nadie más, porque nadie más está en este nivel. No podemos mencionar a nadie más, porque nadie más tiene este nivel. Esto es lo que dice la Biblia. Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios te guíe, nadie más. Y cuando decimos Dios, estamos hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Deus, deidad, Pero no vamos a meter a nadie más, porque así lo marca la Biblia. Ahora, si alguien menciona a alguien más porque le hayan dicho, pues ese es su asunto. Pero la Biblia no menciona que tengamos que decir que alguien más está al nivel de Dios y tenemos que nombrarlo en digamos, en un Dios te ayude, en una bendición, pues, que aunque no damos bendición, pero decimos Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios te cuide, que Dios te guarde. Y nadie más que Dios. Y también Jesús es el único que se dio a sí mismo por el rescate de muchos. Nadie más se ha dado, más que Él dio su vida. Su vida, dice, yo doy mi vida. Dice, nadie me la ha dado, dice, yo pongo mi vida. Porque a Jesús humanamente nadie le dio vida, porque Jesús ya era eterno. Dice, yo doy mi vida y la pongo en rescate de muchos. Y también lo vuelve a mencionar, aunque eso lo menciona el Señor Jesucristo en la Evangelio de Juan, también Pablo lo vuelve a mencionar en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y 6, para que veamos también que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y también Jesús es el único que dio su vida en rescate por muchos. Dice
Según primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, el único mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y aquí lo menciona, la palabra está clara. Un solo mediador. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Nadie más puede ser eso. Y también es el único que dio su vida por rescate de muchos, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y aquí es como vamos viendo cómo describe el apóstol Pablo en sus cartas a Jesucristo como el único, la única esperanza, el único mediador, el único que dio su vida para rescatar las almas de aquellos que queramos y que bien debiésemos obedecer palabras si queremos vivir eternamente. Esta es Jesucristo en las cartas paulinas, cuarta parte. Dios les bendiga.